Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del taller práctico del Laravel Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework llamado Laravel. En los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con cosas básicas, ¿cierto? Aprendimos a instalarlo, aprendimos cómo funciona su estructura de directorios, ya sabemos ver el tema de las vistas, ya sabemos crear controladores, sabemos crear vistas, ¿cierto? Aprendimos también cómo manejar el diseño a nivel de estética, ¿cierto? Dentro de nuestras aplicaciones a través de la implementación de Blade. Ya vimos un poco, muy por encima, por supuesto, el tema de la sintaxis de Blade, aunque en realidad tampoco es algo tan complejo. Es cosa de simplemente acostumbrarse. Entonces ahora vamos a comenzar un bloque dedicado al tema de la persistencia de datos desde Laravel Framework. Cuando hablamos de persistencia, muchachos, hablamos de conexión a alguna herramienta, ¿cierto? Que me permita mantener datos, ¿cierto? Disponibles de manera persistente. Básicamente, generalmente lo que uno utiliza, ¿cierto? En esas instancias es bases de datos. Vamos a ver cómo podemos conectar a Laravel, por ejemplo, con algún motor de base de datos. En este caso lo vamos a hacer, yo creo, con el motor de base de datos más popular que existe en la red hoy en día, que es MySQL o MySQL, MySQL, como lo quieran llamar. Nada, vamos a cerrar la presentación rápidamente. Como siempre, recordarle a las personas que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá pueden ver todo el material que vamos publicando, ¿cierto? De manera total y completamente gratuita. También siempre es importante comentar que para aquellas personas que quizás no pueden ver con claridad los videos desde YouTube, no se preocupen porque en mi página, ¿cierto? Siempre van a estar los enlaces de descarga. Por ejemplo, acá está el enlace del video tutorial número 3 de Laravel y fíjate que siempre yo coloco acá el título, la descripción en vez de YouTube, pero lo más importante es que acá te vas a encontrar con un botón, ¿cierto? Que dice descargar. Desde acá vas a poder descargar un archivo .rar, ¿cierto? Que tiene primero que todo el video en formato MP4 con mucho mejor calidad y segundo tiene el código fuente, ¿cierto? Que se trabajó en el mismo video. ¿Ok? Muy importante eso para tenerlo en consideración. Evidentemente todo totalmente gratis, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Y siempre, por supuesto, realizarles, extenderles la invitación para que se creen su currículum digital, ¿cierto? Acá la plataforma que hemos creado para ustedes en canalfreelance.net. Así que para que te vayamos conociendo en la comunidad y así también puedas tener presencia en Internet. Recuerda que no es lo mismo estar presente en Internet a tener presencia. Creo que hay una diferencia bastante notoria en ambas situaciones. Así que no te olvides, créate tu canal, tu currículum digital acá en canalfreelance.net y ya te vamos a poder conocer y vas a tener un currículum bastante completo en la red. Bien, ok, a lo que nos convoca. Yo, bueno, le saqué una copia acá al archivo número 4, al video número 3, ¿cierto? Lo renombré como 4 para seguir trabajando con las plantillas ya instaladas, el Blade y todo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a ver la documentación oficial del Laravel Framework para revisar el tema de las bases de datos. Entonces vamos a ir acá al link que dice Documentation. Vamos a ir acá donde dice Database. Fíjate que acá hay varios enlaces. Por ejemplo, primero que todo está el uso básico, ¿cierto? Las consultas, ¿cierto? Qué sé yo, sin ningún tipo de ORM. El Eloquent, el famoso Eloquent, que es el motor ORM que utiliza Laravel para gestionar sus conexiones a la base de datos, en este caso el esquema. Vamos a ver también por ahí qué significan las migraciones, que en realidad el tema de las migraciones es algo bastante simple. Lo que uno hace básicamente es ir versionando cada uno de los cambios que va realizando en la base de datos. Por ejemplo, si agregaste algún campo, si agregaste alguna tabla nueva o cualquier cosa, ¿cierto? Uno va realizando migraciones y eso te va generando respaldos versionados. Un poco va por ahí la mano de respecto de lo que tiene que ver con las migraciones. Un dato no menor. Vamos a tomar un poco de agua. Un dato no menor, muchachos. Cuando hablamos de ORM, hablamos de un concepto en informática que se llama mapeo relacional de objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de una capa de abstracción
El framework en este caso lo que hace es permitirte con un solo código conectarte y poder hacer consultas a cualquier motor de base de datos. Evidentemente tienen que ser los que están especificados en la documentación para que el framework lo pueda soportar. En este caso, por ejemplo, vas a manejar las consultas a la base de datos siempre de la misma manera, y lo único que vas a tener que indicarle a él, ya lo vamos a ver ahora, en un archivo en específico, en los datos, ¿cierto?, de la conexión a la base de datos, el motor de base de datos con el que vas a trabajar, y nada más. Ya simplemente lo que se hace es empezar a meter manos en el código. Acá también entra a trabajar el tema de los modelos, muchachos, creo que es importante. Vamos a ver cómo podemos crear un modelo. Tenemos cómo podemos extenderlo, ¿cierto?, de este ORM llamado Eloquent, ¿cierto? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, desde un método de un controlador podemos cargar los datos de alguna tabla, ¿cierto?, y mostrarlos en nuestras vistas. Vamos a ver también por ahí algunas variantes. En este caso vamos a ver el find, que te permite, por ejemplo, hacer búsquedas específicas asociadas a algún valor que en este caso está referenciado por la llave primaria de la tabla, o también, por ejemplo, implementar algún tipo de filtro utilizando la cláusula where, que también es bastante interesante. Voy a sacar esto porque si no nos va a seguir molestando. Es mi Windows, que la verdad tiene bastantes problemas. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver acá es la configuración, ¿cierto?, de la base de datos. En este caso acá hay varias formas, pero básicamente lo que hay que hacer acá es ir al archivo en el directorio config, al archivo database.php. Acá es donde se definen, ¿cierto?, todos los datos de conexión. Entonces vamos a ir acá a nuestro proyecto, clase-4, el directorio app, la carpeta config, y vamos a ir a buscar entonces el archivo que se llama database. Ahí está, entonces lo vamos a abrir. Y acá hay varios temas. Por ejemplo, primero tienes una opción acá en la línea 29 que tienes que definir, ¿cierto?, el motor de bases de datos por default con el que te vas a conectar. Puedes revisar la documentación del Laravel para ver todas las opciones de motores de base de datos con los cuales él se puede conectar. En este caso siempre, y en general yo creo que el 99,9,9% de los frameworks de desarrollo web por lo menos te permiten conectarte a MySQL, así que no creo que haya ningún tipo de problema. Luego más acá abajo te vas a encontrar con una serie de arrays, en este caso cada uno orientado, ¿cierto?, a los distintos motores de base de datos. Por ejemplo, acá tienes SQLit, MySQL, PostgreSQL, ¿qué más? SQL Server, fíjate. Entonces él ya sabe lo que tiene que hacer por detrás y simplemente tú acá indicas los datos de configuración. Entonces, como yo acá en el parámetro default le indiqué que voy a trabajar con MySQL, entonces voy acá a la parte, al apartado que dice MySQL aquí, y le indico los datos. Entonces mi host se llama localhost. Voy a crear una base de datos llamada Laravel. Voy a trabajar con el usuario root y no le tengo configurada ninguna contraseña. Podría indicar también algún prefijo para las tablas, algún collaten, que eso es básicamente la configuración de caracteres, algo bastante parecido al charset, ¿cierto?, que es importante siempre mantenerlo como UTF-8 para no tener ningún tipo de problema. Bien, ya con esto Laravel ya sabe que te vas a conectar a una base de datos. Es así de lindo Laravel, así de fácil. Me acuerdo yo cuando instalábamos WordPress, por ejemplo, que la verdad es bastante simple, y con un par de clics y un par de instrucciones ya el CMS se instala por sí mismo. Una de las pocas cosas buenas que me gusta de WordPress. Bueno, acá con Laravel pasa lo mismo, ¿cierto? Laravel te da la posibilidad de que tú, a través solamente de un archivo, ¿cierto?, tú ya haces toda la configuración de conexión a la base de datos y te olvidas de esto. Y es así de fácil. Tú te olvidas de todo lo que tienes que hacer después, porque a Laravel le da lo mismo. A Laravel le interesa que este archivo sea el que tenga la data oficial. Bien, ok. Vamos a ir entonces ahora a ver el controlador que teníamos en la clase pasada, el controlador test, es con el que estábamos trabajando, ¿cierto? Acá teníamos algunos métodos, en este caso ya, bueno, ya esto ya creo que está explicado, ¿cierto? La carga del layout, en fin, habíamos hecho algún par de pruebas, en fin, todo ese tipo de cosas, no hay ningún tipo de problema. Vamos a necesitar crear una base de datos, ¿cierto?, para poder trabajar. En este caso yo la voy a crear acá desde la herramienta que viene asociada a la instalación del Champ Server, llamada PHP MyAdmin. Entonces voy a ir acá, por ejemplo, a crear una nueva base de datos. Pues lo puedo hacer a código también. Podríamos hacerlo a consola, pero ¿para qué? No, creo que no tiene sentido. Entonces vamos a crear una base de datos llamada Laravel.
Si no sabes cómo crear una base de datos, creo que es importante quizás por ahí documentarte un poco sobre el tema de SQL, sobre todo si luego piensas trabajar con algún tipo de proyecto asociado a Laravel. Entonces vamos a crear acá la base de datos llamada Laravel. Ya por ahí debería aparecer, y acá la tenemos creada, ¿cierto? Ahí está. Voy a crear una tabla ahora llamada, por ejemplo, noticias, que generalmente es el ejemplo que yo ocupo siempre, con 5 campos. Entonces vamos a crear acá primero el ID, que es va a ser la llave primaria de la tabla, va a ser un dato de tipo entero, fíjate, int. El índice que le voy a indicar va a ser primary key y le voy a decir que sea autoincrementable. Por ejemplo, cuando usemos el método find, él no le vamos a indicar a qué campo va a ir a buscar el filtro, sino que él ya sabe que va a ir a buscar asociado al ID que esté guardado en este campo. Por eso te decía que es una de las magias que tiene Laravel y que la verdad lo hace bastante potente en comparación a otros frameworks. Bueno, le vamos a colocar un título a la noticia, un campo, que sé yo, varchar de unos 200 caracteres, algún contenido de un campo de tipo texto, por ejemplo. Le voy a colocar un SEO-Slug. Para los que no sepan lo que es un SEO-Slug, es cuando en lugar de yo, por ejemplo, cargar algún valor por la URL numérico, uno utiliza un valor string, ¿cierto? Y lo tiene un poco formateado. Entonces, en lugar, por ejemplo, de utilizar espacios, uno utiliza guión al medio, guión normal, y los tildes se eliminan inmediatamente. Entonces, básicamente es lo que hacen la mayoría de los CMS para trabajar las famosas clean URL. Entonces por ahí es bastante interesante siempre manejar el concepto de que hay que tener un campo SEO-Slug. ¿Qué es lo que vamos a guardar ahí? Vamos a guardar lo que escriban en el título, pero formateado para un SEO-Slug. Bien. Ahora que le ingresemos registro, quizás me vas a entender mejor el tema del SEO-Slug. Por ahora, si el campo título le diste 200 caracteres y le dijiste que sea parchar, el SEO-Slug también tiene que ser igual. Y bueno, podemos colocarle una fecha, no sé, de tipo date o lo que tú quieras, ¿cierto? Eso es a gusto del consumidor. Da lo mismo acá, en este minuto no me interesa trabajar InnoDB o MySam, la verdad no es tema ahora. Lo que sí, siempre te recomiendo las tablas, trabájalas con la configuración UTF-8 Spanish para que no tengas ningún tipo de problema con los caracteres especiales. Entonces, creamos la tabla. Ahí está, ¿cierto? La tabla noticias Laravel. Vamos a ingresarle algunos registros, por ejemplo, mi noticia con ñandú, qué sé yo, para que se vea el tilde y todo. Mi descripción de noticia 1, ¿cierto? Acá, por ejemplo, fíjate que está el campo SEO-Slug. Entonces, en este campo vamos a guardar lo mismo que escribimos en el campo título, pero formateado para SEO-Slug. Entonces sería mi guión, fíjate, noticia, yo creo que ahora se entiende más, guión, con, y ahora en lugar de ñandú, escribimos nandú, sin tildes y sin ñ. Este es un formato de texto en formato de SEO-Slug. Entonces, lo que escriban acá en el título, bueno, y hay varios scripts, por ahí si quieres yo te puedo pasar alguna función que siempre uso yo, que he hecho en el curso de CodeIgniter, la compartí, para que precisamente puedas ir creando un SEO-Slug. Y le voy a decir acá, por ejemplo, que me coloque la función now para la fecha. Noticia 2 con, qué sé yo, misión, para que tenga un tilde. Mi misión es aprender a utilizar Laravel. El SEO-Slug, bueno, si acá se llama noticia 2 con misión, entonces ¿cómo sería acá? Noticia bajo guión 2 con misión sin tilde. ¿Te fijas? Ahí está el formato del SEO-Slug, que es muy importante tenerlo en consideración. Colocamos la fecha también, por ahí me va a dar un warning, pero no me interesa. Y ya tengo creados acá los campos. Ahí está, ¿cierto? Listo, entonces fíjate, ahora podría yo, por ejemplo, hacer búsquedas a través del ID o a través del SEO-Slug por algún parámetro que venga asociado a la URL.
Más de alguno me va a decir, ah, César, ¿y para qué haces eso? ¿Por qué no utilizas un htaccess que te haga eso? Porque la idea es que no molestemos tanto al servidor y mejor le demos la funcionalidad al sistema para que también sea más consistente. Entonces, por ahí a nivel de frontend, ¿cierto? Hacemos todas las búsquedas utilizando el campo SEO Slug, y dentro del backend, que es el módulo de autoadministración del sitio, vamos a hacer todas las búsquedas asociadas al ID auto incrementable. Un poco más o menos por ahí va la idea. Ok, ya tengo mi tabla, entonces ahora perfectamente podría hacer una consulta. Podríamos generar una consulta como las running queries, ¿cierto? La verdad, podrías perfectamente probar esto, pero la idea es irnos a ver lo, bueno, el Eloquent, ¿cierto? Que creo que es lo más interesante. Entonces, hacemos clic acá en la documentación donde dice Eloquent ORM. Podrías leer acá un poco donde dice la introducción, ¿cierto? Que dice acá que el ORM de Laravel incluye, cierto, qué sé yo, algunos paquetes de la implementación del Active Record para trabajar con bases de datos, cierto, recorre las tablas de las bases de datos correspondientes a los modelos, cierto, en fin, ahí puedes perfectamente documentarte un poco. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros, por ejemplo, vamos a crear un modelo por cada una de las tablas que trabajemos, y ahí vamos a ir haciendo las consultas. Aquí te dan el ejemplo de cómo tendría que crearse el modelo. Fíjate, tiene que ser un archivo con el mismo nombre de la clase, y lo vas a extender de la clase Eloquent, ¿cierto? Que es la clase que utiliza el ORM, ¿cierto? De Laravel. Entonces, vamos a ir acá a la carpeta bueno, lo vamos a crear desde acá. Vamos a crear desde acá entonces, y lo vamos a llamar aquí en model. Fíjate que ellos ya te dan un ejemplo, ¿cierto? De un modelo. Entonces acá fíjate que tiene que ser la primera palabra con mayúscula, la primera letra con mayúscula. Entonces sería acá noticias. Vamos a abrir acá, por ejemplo, el controlador user, que es el controlador por defecto. Por ahí ellos implementan otras cosas, por ejemplo, el remain interface, ¿cierto? Este tipo de cosas que son para optimizar un poco y para hacer cositas más avanzadas, pero en general acá la clave del éxito está en que, por ejemplo, acá el archivo se llama user y la clase igual se tiene que llamar user y tiene que extenderse de la clase Eloquent. Entonces acá entonces en el archivo noticias, que haríamos por ejemplo class noticias con mayúscula también, extends Eloquent. Listo, ahí está, ya tengo el modelo de las noticias. Hay varios temas más que hay que configurar acá, por ejemplo, bueno, yo lo tengo hecho acá en otro archivo para que veamos algunos temitas que son interesantes de tener en consideración. Por ejemplo, voy a cerrar esto acá. Primero que todo, fíjate, vamos a colocar estos dos atributos en nuestra tabla, en nuestra clase, fíjate, y vamos a explicar un poco. Básicamente el primer atributo es un atributo protegido que se llama table, y tiene que recibir el nombre de la tabla, ¿cierto? Con la que se va a trabajar. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama noticias, ¿cierto? Entonces acá tendremos que colocarle noticias. Este timestamp lo que hace es configurar la posibilidad de no trabajar con un par de campos que utiliza Laravel para generar logs. El Laravel, cuando por ejemplo realizas creación de tablas a través de la consola de las migraciones, él te crea dos campos dentro de las tablas. Uno creo que se llama create IT, algo así, y el otro update IT, y lo que hace es generar un registro, ¿cierto? De la fecha y la hora en la que se creó el registro, y eventualmente la fecha y la hora en la que se modificó. Entonces, si no quieres tener eso, simplemente colocas acá public esta variable y la colocas con un valor booleano false. Bien, dato importante que por ahí te lo vas a encontrar. Estaba mirando algunos videos de algunos autores en internet y me encontré con este detallito que me pareció bastante interesante de colocar. Y listo, bueno, no es necesario colocar nada más en el modelo. Podríamos crear métodos para hacer consultas y todo, pero le vamos a hacerlo lo más simple posible. Entonces ya con esto tú ya tienes creado tu modelo. Entonces ahora, acá en nuestro controlador, vamos a crear un método, por ejemplo, public function get noticias. Le vamos a decir que nos retorne, ¿cierto? This layout content, y le vamos a decir que sea igual a view. Ay, perdón. Que sea igual a view make, ¿cierto?
Y acá entonces le decimos, en este caso, a la carpeta test y le vamos a decir el nombre de la vista. Eso ya lo tienes claro, ¿cierto? No necesitamos explicarlo. Entonces acá le vamos a decir que vaya a una vista que se va a llamar noticias, ¿cierto? .blade. Es importante eso. Vamos a ir acá entonces a la carpeta view test, ¿cierto? Que es la carpeta que está asociada al controlador. Y por ahí le podríamos sacar, por ejemplo, una copia, qué sé yo, al index, por ejemplo. Y lo vamos a renombrar entonces como... en lugar de index.blade lo vamos a llamar como noticias.blade. Vamos a borrarle lo que tiene ahí para que no tengamos problemas. Acá vamos a borrar todo esto acá, que creo que no nos aporta mucho por ahora. Entonces simplemente acá en el listado, ¿cierto? Aquí en el título le vamos a colocar listado de noticias. Bien, vamos a revisar entonces ahora acá desde nuestro Laravel. Entonces acá está el nombre del controlador y cómo se debería llamar al método. Se debería llamar noticias. Hasta ahí nada nuevo, ¿cierto? Ahí está el listado de noticias. Bueno, el footer ya eso lo vimos en el video tutorial anterior, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Y ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en este archivo, en esta vista, ¿cierto? Nos carguen acá el listado de las noticias, ¿cierto? Que tenemos creadas en nuestra tabla. Creo que es importante. Entonces, fíjate lo fácil que es. Vamos a revisar primero la documentación del Laravel para ver cómo es la implementación del ORM del Eloquent. Entonces, fíjate, por ejemplo, que lo único que se tiene que hacer, por ejemplo, es crear una variable, se llama el nombre del modelo y dos puntos y con el método all ya traes todos los registros. Así de fácil, aunque no lo creas, mira. Entonces, por ejemplo, podríamos ir acá al controlador, al método getNoticias, podríamos crear una variable llamada datos que sea igual a la clase noticias, dos puntos, add y bueno, ahí con mayúscula minúscula la verdad debería funcionar. Y ya con eso tienes las noticias disponibles, ¿cierto? Para mostrarlas en tu vista. Entonces, como ya lo hemos visto en un video tutorial anterior, podríamos, por ejemplo, utilizar el método compact y decirle que pase la variable datos, ¿cierto? O el array, porque esto ahora es un array, datos hacia la vista, ¿cierto? Que se llama noticias blade. Podrías hacer acá, por ejemplo, un print r dentro de la vista para ver qué es lo que te retorna, qué es lo que trae esa variable datos, por ejemplo. Entonces vamos acá a noticias y vamos a ver si es que tenemos algún error o todo bien. Y fíjate que ahí están los registros con algún otro dato que viene de la mano de esto. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros mostrarla? Podríamos utilizar un ciclo for each, ¿cierto? En fin, podríamos hacerlo al estilo Laravel. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar una arroba, ¿cierto? For each, cerramos inmediatamente and for each, ¿cierto? Y acá le pasamos los datos, entonces le decimos datos as dato. Eso que ya creo que si no sabes usar un ciclo for each no deberías estar viendo este curso todavía. Aquí datos va a pasar todo lo que tiene a la variable datos sin ese. Entonces ahora, por ejemplo, acá podríamos ordenar la noticia, podríamos cargarlas, por ejemplo, en una lista ordenada fuera del ciclo, ¿cierto? Ahora el UL. Y dentro del ciclo voy abriendo un párrafo, ¿cierto? Una viñeta por cada uno de los registros. Entonces acá, por ejemplo, podría colocar simplemente el título, por ejemplo, doble llave, dato, ¿cierto? Y vas a utilizar el puntero mayor que es la famosa flechita, el puntero de objetos, y acá le dices el nombre del campo. Entonces, ¿qué campo vamos a mostrar, por ejemplo, ahora para probar? El campo título. Bien, probemos, vamos a revisar, vamos a ver si es verdad. Y voilà. Ahora puedes empezar a correr desnudo por la casa porque te acabas de conectar a la base de datos, ¿cierto? Desde Laravel hiciste una consulta simple y mostraste los datos desde una tabla en una de tus vistas de tu proyecto Laravel. Interesante, ¿verdad? Me imagino que deben estar bastante emocionados todos. Es bastante simple, pero ahora lo vamos a ir potenciando un poco más. Por ejemplo, podríamos hacer que estos elementos fueran linkeables para ir a ver el detalle de la noticia. Por ejemplo, podríamos hacerlo más o menos así. Entonces borramos acá. Y dentro del LI podríamos decir a href. Me equivoqué, perdón. A href. Y acá como
etiqueta le colocamos ahí el título. En el vínculo le vamos a decir, por ejemplo, que vaya a una vista llamada SEO, por ejemplo, o detalle, slash, y acá le deberíamos pasar el campo. Acá podrías hacer la búsqueda a través del ID o a través del SEO Slug. ¿Te fijas? Entonces más o menos un poco por ahí va la mano. Entonces, por ejemplo, vamos a probar acá. Podríamos pegar aquí, ¿cierto? Como elemento, porque acá teníamos que pasarle, la idea es que se llame al método detalle, slash, y acá se muestre el ID de la noticia. Podrías colocarlo siempre también con código PHP, ¿cierto? Dato, podría ser así también, dato, por ejemplo, con el ID. Fíjate que puedes perfectamente utilizar código PHP o utilizar código Blade. Es exactamente lo mismo. Entonces, si lo probamos ahora, a no ser que tengamos algún tipo de error, fíjate que están totalmente linkables y van a pasar el ID, ¿cierto?, del registro por la URL. Podríamos también hacerlo con el SEO Slug, por ejemplo, SEO Slug, y sería lo mismo, pero ahora en lugar de cargarme, ¿cierto?, el ID, ahora por ejemplo si hago clic en alguno de los elementos va a decir noticia, slash, y el elemento SEO Slug, que va a ser por el cual vamos a realizar la búsqueda. Vamos a hacer los dos ejemplos para que podamos tener una referencia, ¿vale? Vamos a hacer primero el ejemplo con el ID. Ojo, también podrías no escribir así esto, y recuerda que lo podrías escribir como está acá. Entonces, por ejemplo, podrías decir acá llave, 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 dato, ID. Y sería exactamente lo mismo, te funcionaría igual, fíjate. No habría ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Podrías colocarle, qué sé yo, acá al href, por ejemplo, un title. Y lo mismo, ¿cierto? Dato, título. En fin, podrías hacer muchas cosas ahí, formateando y todo. Y fíjate que ya vamos un poco mezclando código HTML con el código Blade, desde las vistas, pasando parámetros dinámicos, conectándonos a la base de datos. Ya se puso emocionante el tema. Más de alguno me va a decir, oye César, y podrías haber creado el enlace, ¿cierto? Como lo hacíamos en la vista index, ¿cierto? También, ¿te acuerdas que creábamos los enlaces con este elemento, ¿cierto? Con el elemento link, ¿te acuerdas? Perfectamente lo podríamos hacer. Podríamos copiar acá, por ejemplo, e irle pasando parámetros. Acá, por ejemplo, en este caso iríamos a test detalle, ¿cierto? Y le podrías pasar algún ID ahí o cualquier cosa. La verdad es totalmente manejable ese tema. Yo acá lo hice de manera simple para que veas que perfectamente lo puedes manejar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Igual creo que la manera eficiente, ¿cierto?, es hacerlo con un link, así que lo vamos a hacer así. Vamos a ir a test detalle. Bueno, acá el título va a ser, acá el texto del enlace, ¿cierto?, va a ser el título de la noticia. Bueno, acá como estás dentro de un tag PHP, podrías colocar aquí, por ejemplo, derechamente dato, título, y acá, ¿cierto?, en el detalle recuerda pasar también slash, por ejemplo, punto dato, el ID, por ejemplo. Podrías evitar colocar el array al final con las configuraciones, en fin, da lo mismo. Fíjate que Laravel es bastante flexible para hacer todo este tipo de cosas. Entonces ahora sí lo probamos, no deberíamos tener ningún tipo de problema y el enlace funciona igual. ¿Te fijas? De hecho esta es la manera correcta, pero quería mostrarte la otra forma también para que veas que perfectamente Laravel te da la flexibilidad de manejar todo como tú lo estimes conveniente. Un dato que no es menor, muchachos, el hecho de que Laravel te dé la posibilidad de hacer las cosas desde de varias formas, una sola cosa de varias formas, no quiere decir que el framework sea malo, sino que el framework te da flexibilidad. Entonces ahí muchas veces la gente confunde flexibilidad con tratar de reinventar la rueda. Entonces por ahí creo que si el framework tiene herramientas que son específicamente optimizadas para algunas cosas, como es la clase HTML con su elemento link, ¿cierto? Creo que no está de más decir que es lo correcto que se tiene que utilizar siempre. En fin, continuemos. Entonces ya acá tenemos las noticias linkeadas, entonces ahora las tenemos linkeadas con su ID. Vamos a ir a ver esta. Bueno, me da un error porque no tengo creado ese método dentro del controlador. Lo vamos a crear acá en test controller. Vamos a crearlo entonces aquí, public function get detalle, ¿cierto? Acá le vamos a pasar un ID como parámetro, en este caso ID igual a null. Bueno, voy a copiar un poco acá para no estar escribiendo tanto, ¿cierto? Voy a copiar la vista ahora se va a llamar detalle, ¿cierto?
Ahí está. Y la idea es pasarle la variable datos, ¿cierto? Pero ahora que esa variable datos me traiga el registro asociado a este valor que viene a través de la URL, es decir, la noticia que tenga el ID número 1. Y para eso vamos a la documentación de nuevo y vamos a ver, por ejemplo, que Laravel nos ofrece un elemento que es el elemento find, que aquí está. Ay, por ahí se me... Esto es lo que me pasa siempre con mi computadora, así que, en fin. Entonces ahí está el elemento find, ¿cierto? Y perfectamente se puede utilizar. Entonces, ¿cómo se utilizaría? Acá desde el método getDetalle decimos datos igual a noticias, dos puntos, find. Y acá dentro de find le vamos a indicar el parámetro por el cual queremos que consulte, que en este caso sería el valor ID, ¿cierto? Perdón, acá. Que viene por la URL, ¿cierto? Ya con esto él sabe que va a ir a buscar a la tabla noticias algún valor cuyo ID sea igual a lo que yo le paso acá. Más de alguno me va a decir, oye César, y si mi clave primaria no se llama ID, da lo mismo. Ya Laravel lo único que va a ir a buscar acá es la llave primaria de la tabla, no le interesa cómo se llame el campo. Ojo con eso, un dato interesante a tener en consideración para que realices tu proyecto. A Laravel le da exactamente lo mismo cómo se llame el campo. Lo interesante es que el método find lo que hace es hacer minería de datos dentro de la llave primaria. De hecho, acá lo dice claramente. Bien, entonces ahora por ejemplo vamos a crear esa vista. La voy a copiar acá, por ejemplo, de noticias. Voy a llamarla, por ejemplo, detalle. Y por ejemplo, lo único que tendríamos que hacer acá es ya mostrarla. Voy a sacar acá entonces esto. Y voy a colocar, por ejemplo, acá, no sé, para que quede más claro, por ejemplo, en un párrafo acá, qué sé yo, título, dos puntos y llave, por ejemplo, datos, porque ahora voy a trabajar directamente con la variable datos, que le pasé como parámetro, ¿cierto? A la vista acá, ¿cierto? En esta zona. Ahora lo que trae es un find, ¿cierto? Entonces trae el registro asociado al valor que viene por la URL, datos, título. Salto un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, detalle, dos puntos, datos. No me acuerdo si le puse detalle o contenido del campo. Contenido le puse. Entonces, contenido. Ya creo que con eso queda bastante claro. Entonces, simplemente probamos acá. Actualizamos. Y voilà. Nuevamente correr desnudo por la casa. Pasémosle el ID número 2. A ver. ID número 2. Y perfecto, me muestran los registros a través de un valor que viene por la URL sin ningún tipo de problema. Pasemos un valor que no existe, por ejemplo la noticia número 27, ya él me da un error, ¿cierto? El cual yo perfectamente podría validar y manejar, ahora lo vamos a ver, que el Laravel me da la posibilidad de utilizar las famosas excepciones para precisamente controlar este tipo de errores, que es algo también bastante interesante a tener en consideración. Bueno, en fin, acá yo me voy a devolver a noticias. Ay, perdón. Me voy a devolver a noticias acá. Y voy a cambiar ahora, aquí en lugar de ir a buscar por el ID, voy a ir a buscar ahora por el SEOs Loop. Entonces voy a ir acá a la vista noticias y ahora acá el lugar, ¿cierto? Voy a decir test detalle, pero ahora el lugar, o voy a ir a otra vista, por ejemplo a la vista SEO, lo voy a llamar SEO. Para que quede la diferencia y te quedes con los dos métodos ahí dentro del controlador. Entonces ahora va a ir a una vista que se va a llamar SEO, pero en lugar de pasarle el ID por la URL le voy a pasar el campo que se llama SEOs Loop. Entonces lo probamos, acá actualizamos noticias. Hacemos clic por ejemplo en mi noticia con Yandu, ya fíjate que ahí ahora se va a la vista SEO y le pasa como parámetro, ¿cierto? El valor SEOs Loop. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Ir acá al controlador, crear el método, ¿cierto? Public function get SEO, ¿cierto? Bueno, voy a copiar también acá esto mismo, ¿cierto? El tema de la carga de la vista. La vista ahora se tiene que llamar SEO, ¿cierto? Y bueno, le voy a pasar la misma variable de datos con los datos del registro. Y bueno, voy a crear la vista primero para que, sí, para que no tengamos problemas. Entonces voy a sacar una copia a detalle y la voy a llamar SEO. Así, tal cual. No le voy a hacer ningún cambio porque tiene exactamente lo mismo que tiene la vista de detalle y va a traer el registro, entonces debiera cargar de la misma manera. Lo único que le voy a colocar un título ahí para que veas un poco la diferencia. Por ejemplo, un H1 noticia
con SEO Slug, por ejemplo, ahí para que se vea la diferencia. Entonces ahora, si actualizo acá, tengo un par de errores, pero tranquilo porque me dice que la variable de datos está no definida, claro, porque no la tengo definida acá en el método, ¿cierto? Fíjate, no está definida, no le he pasado el parámetro tampoco, entonces vamos a pasarle el parámetro. Y ya vamos a crear la variable de datos, pero antes vamos a ir acá a la documentación. Vamos a revisar acá, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con los find or file, que son elementos que te permiten quizás trabajar con un manejo de errores. De hecho, fíjate acá, por ejemplo, que ellos te dan la posibilidad de que si hay algún error, por ejemplo, fíjate, tú puedes cargar una excepción. Cargas el namespace y con eso cargas alguna excepción. Podrías hacer un par de pruebas con eso para ir testeando a ver si efectivamente esto que está aquí funciona y efectivamente hace lo que tiene que hacer. En fin, podría perfectamente probarlo. A mí lo que me interesa ahora es que probemos esto que está acá. Fíjate que, por ejemplo, se puede utilizar también la cláusula where para utilizar filtros, fíjate, y le vas a pasar los parámetros. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir seoslook, es igual a y es igual al valor que viene por la URL. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y le vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la variable ahora se debería llamar datos, la clase se debería llamar noticias, el campo por el que vamos a buscar se va a llamar seoslook, le vamos a decir que sea igual ¿a qué cosa? Al ID, ¿cierto? Que viene por la URL y luego le vas a decir que te traiga los datos de ese registro utilizando first or fail. Listo, con eso ya debería, a no ser que tengamos algún tipo de error, deberían cargar los datos de la noticia ahora asociados a su SEO slug. Interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver noticia 2 con misión. Fíjate su SEO slug acá. Y fíjate, aquí está todo el detalle de esa noticia, ¿cierto? Con su respectivo SEO slug. Si le agregamos más valores acá al SEO slug, ¿cierto? También me va a dar un error, ¿cierto? Porque me va a decir, oye, espérate, estás cargando un registro que no existe. Interesante, ¿verdad? La verdad, el tema de las bases de datos en Laravel es bastante simple. Podríamos también, por ejemplo, contar registros. Vamos a crear, por ejemplo, acá otro método. Public function get contar, por ejemplo. Y lo mismo, vamos a pasarle acá vamos a cargarle acá a la vista, ¿cierto? Con la variable datos. Y para contar registros, por ejemplo, bueno, yo lo tenía hecho acá. Lo tengo acá hecho yo, así que para qué lo vamos a estar reinventando la rueda, ¿cierto? Así creo que no es necesario. Entonces, por ejemplo, acá vas a decir simplemente, datos igual a noticias count. Listo, ya con esto él sabe la cantidad de noticias que hay. Le vamos a decir, por ejemplo, evidentemente que cargue ahora a la vista contar y vamos a crear esa vista. Le vamos a sacar una copia, por ejemplo, a SEO Blade. Vamos a decir acá entonces que se llame ahora contar. Vamos a abrir. Y ahora le vamos a decir, por ejemplo, acá de manera muy simple, por ejemplo, con un párrafo acá que diga hay llave, 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 datos o noticias en la tabla. Podrías colocar acá esto también dentro de un tag PHP, en fin. Y vamos a abrir ahora entonces la vista que se llama contar. Test contar. Y él te dice entonces que hay dos noticias en la tabla. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Yo creo que ya con esto, muchachos, queda bastante claro cómo tienes que, primero que todo, conectarte a la base de datos, cómo realizar, en este caso, la configuración y utilizar y optimizar, ¿cierto?, los métodos que están asociados a las consultas con Eloquent. La idea es que tú vayas probando, ¿cierto?, haciendo pruebas. Por ejemplo, fíjate que acá hay más valores. Puedes pasar también los elementos como un array, los de los where, en fin, puedes perfectamente ir haciendo pruebas, en fin. La verdad, aquí no hay nada escrito, ¿cierto? Y no hay nada... bueno, perdón, ahí mi computador nuevamente me... Imagínense, por eso ando enojado todo el día, porque esto me pasa cada rato.
Entonces te decía que acá puedes revisar, por ejemplo, algunos elementos, ¿cierto? Asociados a más configuraciones, en fin, creo que no todo se tiene que decir en un video, ¿cierto? Pero que por lo menos con lo que acabamos de ver ya queda bastante claro, ¿cierto? Que es muy simple hacer una conexión a la base de datos y realizar métodos de consulta simples a la misma, ¿cierto? Desde el framework Laravel. Eso creo que queda bastante explicado. Fíjate acá está, te voy a pasar por supuesto al controlador con todos los métodos que desarrollamos, ¿cierto? Para que los tengas ahí disponibles. Hicimos 4 métodos, ¿cierto? Y vimos 4 formas distintas de hacer consultas a la base de datos utilizando el ORM llamado Eloquent o Eloquent, ¿cierto? Que suena más bonito. En fin, eso muchachos, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, ¿cierto? Déjenmela acá en la página web www.cesarcancino.com y con mucho gusto se las vamos respondiendo. Nada, les hablo entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.